La pelota de la razón. Un juego sin ganadores. El poder, en su forma más corrupta, tiene la capacidad de deshumanizar a quienes lo ostentan. Los líderes que manejan los hilos de la guerra lo hacen con una frialdad que raya en la psicopatía. Desde sus despachos lujosos y protegidos, toman decisiones que afectan a millones de vidas, pero lo hacen sin una empatía real hacia aquellos que sufren las consecuencias. Para ellos, las cifras de muertos son solo estadísticas, números que se ajustan a estrategias geopolíticas. La impunidad con la que actúan es asombrosa. Pueden ordenar bombardeos, invasiones o sanciones que devastan países enteros, y luego continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado. Esta desconexión moral es un síntoma de cómo el poder total corrompe absolutamente. Espeluznante. El cinismo geopolítico. La política internacional es un juego de ajedrez en el que las piezas son vidas humanas. Repito, vidas humanas. Las masacres, lejos de ser condenadas universalmente, a menudo son justificadas bajo el paraguas de la seguridad nacional o los intereses estratégicos. Las potencias mundiales, en su búsqueda de hegemonía, utilizan discursos moralistas para encubrir sus acciones más oscuras. Mientras tanto, los organismos internacionales, diseñados para mantener la paz, suelen ser cómplices silenciosos, incapaces o reacios a actuar contra los intereses de los poderosos. Este cinismo geopolítico no solo permite las masacres, sino que las normaliza, creando un mundo en el que la violencia es un instrumento legítimo de poder. A esto se suma la hipocresía de los medios tradicionales, que suelen alinearse con los intereses de los gobiernos y las élites. En lugar de cuestionar las narrativas oficiales, muchos medios se convierten en altavoces de propaganda, presentando las guerras y las crisis como inevitables o incluso necesarias. Su cobertura selectiva y sesgada contribuye a la desensibilización de la sociedad ante el sufrimiento ajeno. ¿Los medios de difusión son altavoces vivos para el supuesto enemigo? Sí, los medios de difusión, lejos de ser meros informadores neutrales, se han convertido en armas estratégicas dentro de la guerra psicológica y geopolítica. En muchas ocasiones, su función no es informar con objetividad, sino amplificar, reiterando los discursos que benefician a ciertos intereses. Cada guerra, evento, conflicto o crisis internacional viene acompañado de una narrativa cuidadosamente construida para definir al enemigo. Por contra, en ese proceso, los propios difusores terminan sirviendo como altavoces vivos para el supuesto adversario. Al dar cobertura ininterrumpida a su figura, sus acciones o sus amenazas, refuerzan su relevancia y justifican las acciones belicistas que se tomarán en su contra. En no pocos casos, terminan normalizando la existencia de un villano global sin contrastar los hechos, generando una atmósfera donde la confrontación se vuelve no solo deseable, sino inevitable. Los gobiernos lo saben y explotan esta situación. Necesitan un enemigo visible para mantener el miedo, la obediencia y la manipulación de las masas. Palabras como armas. El adoctrinamiento semántico. A esto se añade la manipulación del lenguaje como herramienta de control. Nos adoctrinan a base de palabras golpistas y simplistas, negacionismo, fake, bulo asintomático, etc. Términos que no solo encasillan a quienes cuestionan el discurso dominante, sino que también se convierten en sellos automáticos de censura y descrédito. Con estos términos, se cierra la puerta a cualquier debate legítimo antes siquiera de que comience. Se crea así una polarización artificial donde el disenso es tachado de irracional, peligroso o incluso criminal. Por lo tanto, el lenguaje, en lugar de ser un puente para el entendimiento, se transforma en un arma diseñada para silenciar y dividir. Nos imponen e imponemos etiquetas en lugar de argumentos, promoviendo la obediencia ciega a relatos prediseñados que benefician a quienes manejan los hilos del poder. Un gesto de grandes magnitudes. La situación es enfermiza y tóxica. Un partido donde los jugadores están mezclados y no hay definición de equipos. Todos juegan en la arena, con la pelota de la razón dando patadas de gladiadores ganadores, salpicando al observador con arena cegadora. El escenario actual es un caos donde la razón ha sido transformada en un objeto de disputa en lugar de un camino hacia la verdad. No hay equipos claramente definidos, ni siquiera reglas establecidas. La arena de la opinión pública se ha convertido en un campo de batalla donde todos patean la pelota de la razón, no para encontrar una solución, sino para demostrar superioridad. En este juego nadie busca la verdad, solo imponer su versión de ella. La discusión ya no es un medio para entender y evolucionar, sino una guerra constante de argumentos usados como armas para humillar y deslegitimar al otro. Este escenario caótico solo favorece a quienes controlan la narrativa desde las sombras, pues mientras la sociedad se mantiene dividida en una lucha interminable, el verdadero poder permanece intacto, manipulando desde fuera del campo de juego. La incapacidad de establecer un diálogo real y constructivo es una de las principales enfermedades sociales actuales.
Si seguimos pateando la razón como una pelota en un coliseo de gladiadores, solo perpetuaremos el conflicto y la confusión. Necesitamos recuperar el verdadero significado del debate y la búsqueda conjunta de soluciones, en lugar de desgastarnos en combates sin sentido donde todos creen haber ganado, pero en realidad todos hemos perdido. ¿Y qué me dices de la adicción a la queja y la constante búsqueda de lo negativo? En este panorama, hay un factor psicológico que alimenta el caos, la adicción a la queja y la obsesión por lo negativo. Muchas personas, o han sido condicionadas o necesitan enfocarse únicamente en lo malo, encontrando en la indignación una especie de satisfacción. Este fenómeno se refuerza en un entorno donde la negatividad es viral, donde los titulares alarmistas y las crisis perpetuas generan una especie de dependencia emocional. Quejarse constantemente sin buscar soluciones se ha convertido en una válvula de escape para muchos, un mecanismo que alivia momentáneamente la frustración sin exigir ningún esfuerzo real de cambio. Alguien atrapado en este ciclo no busca mejorar la realidad, sino reafirmar su propia sensación de derrota y victimismo. Este hábito de encontrar siempre lo peor en cada situación contribuye al estado de parálisis colectiva, porque la queja sin acción real no solo no resuelve nada, sino que perpetúa el estado de descontento y desesperanza. Alimentamos así el espectáculo de la polarización, reforzando el mismo sistema que criticamos. ¿Hasta qué punto somos cómplices de esta realidad al consumir información sin cuestionarla? ¿Cómo podemos distinguir entre un análisis crítico y la propaganda disfrazada de periodismo? ¿Podemos transformar nuestra indignación en acción real o estamos condenados a la pasividad digital? Atrévete a responder. Sería más que interesante salir del letargo y recuperar la humanidad. La verdadera revolución no se encuentra en la imposición de ideas, sino en la capacidad de cuestionar, analizar y actuar de manera consciente y no repetir frases o relatos de adoctrinamiento. No podemos seguir restregándonos en la arena sin reglas, cegados por la polarización y atrapados en un ciclo de manipulación ABCDEX. La transformación comienza con la capacidad de ver más allá del espectáculo y actuar con coherencia. Actuar con sentido de comunidad y no beber de un frasco de veneno de odio, a la espera de que se muera el adversario, porque entonces, ¿quién crees que muere envenenado? La pelota de la razón. Un juego sin ganadores. Etiquetas: psicología, opinión, reflexión, cuestiones. Cabe destacar que la libertad de opinión de una persona no debe nunca impedir o limitar la libertad de opinión de otra persona o personas. Todo debe ser posible en un mundo diverso con criterios propios y sin imposiciones. Radiosapiens.es. Opinión, opinión, opinión. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: Radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.